tenemos el primer concierto en Londres de nuestros chicos. La prueba de sonido ya comenzó y quizás cuando yo te muestre este video, el concierto en general ya haya terminado. Así que espera el segundo video para que te muestre los momentos de Jungkook y Jimin en el concierto. Que desde ahora te digo, disfruta así sea una simple mirada, porque de eso se trata lo nuestro, disfrutar cualquier interacción por más pequeña que sea. Ahora tenemos otro tema que realmente demuestra qué tan hipócritas y tan desequilibrados están los Taekookers. Y es que no encuentro otra manera de describirlo. Está claro que sus pequeños cerebros no funcionan bien. ¿Recuerdan cuando Hobi subió una foto del Jikook? Estas personas literalmente comenzaron a insultar y atacar. Incluso dijeron cosas como que Hobi y Jimin habían planeado la foto para herir a Taehyung porque ambos lo odian. Y que supuestamente Hobi ayudaba a quitarle el novio a Taehyung para que Jimin esté con Jungkook. ¿Qué te parece? Ridículo. Pues exactamente eso decían, que Jimin y Hobi tenían un plan maquiavélico. Literalmente sacaron todo eso como si fuera un fanfic. Bueno, resulta que ahora en Londres, Taehyung subió una historia en su Instagram donde vemos a alguien volteado y a Jungkook mirando a través del ascensor. Los Taekookers vieron a Jungkook en la historia y no se quedaron quietos ni un segundo y salieron a decir cosas como Taehyung terminó con el Jikook, ustedes haters provocaron la ira de Tae y ahora él se muestra con su novio. Y entre otras cosas, como que Taehyung se estuviera vengando y mostrando su relación después de la foto Jikook. Pero como no se cansan de ser la burla, se dieron cuenta de que el del video era Hobi, y entonces cambiaron la narrativa, y de pasar a Hobi, creando un mal maquiavélico para separar al Taekook, comenzaron a decir que Hobi era el mejor amigo del Taekook, que siempre los apoyaba, que como la empresa les prohíbe estar juntos, Hobi sale con ellos para que puedan tener sus citas. Ustedes no tienen idea de la gran cantidad de comentarios que había justificando la presencia de Hobi en ese momento. Estas personas literalmente están desesperadas. Lo que me parece gracioso es que literalmente hace unos días tiraban odio injustificado a Hobi y ahora lo aman. Creo que está claro que estas personas realmente no están bien de la cabeza. ¿Cómo pueden odiarlo un rato y amarlo al otro y luego volver a odiarlo? Necesitan ayuda urgente, y es que sinceramente esto ya ni siquiera sorprende. Porque con los Taekookers siempre pasa exactamente lo mismo. No importa lo que ocurra, no importa qué miembro suba una foto y no importa quién esté en el video, no importa si hace 2 días estaban insultando a esa misma persona o acusándola de ser parte de un supuesto complot contra Taehyung. Ellos siempre van a encontrar la manera de retorcerlo todo para que encaje con la fantasía que quieren vender. Y ahí es donde una se da cuenta de lo profundamente absurdos, contradictorios y descarados que son. Porque ya no estamos hablando de simples diferencias de interpretación dentro de un fandom. Estamos hablando de personas que literalmente cambian de discurso en cuestión de horas, que un día convierten a Hobi en un villano malvado que supuestamente conspira con Jimin para separar al Taekook,
y al día siguiente lo convierten en el mejor amigo del Taekook. En el gran aliado de su relación secreta, en el cómplice que los ayuda a verse porque la empresa supuestamente no los deja estar juntos. O sea, es un nivel de ridiculez tan grande que de verdad parece una parodia escrita por alguien que quisiera burlarse de ellos. Porque lo de la foto que subió Hobie con Jikook ya había sido un espectáculo vergonzoso por sí solo. En vez de reaccionar como personas normales ante una foto de dos miembros de su propio grupo compartiendo un momento, lo que hicieron fue empezar a construir un fanfic enfermo donde Hobie y Jimin eran poco menos que los villanos de una telenovela. De la nada se inventaron que Jimin y Hobie habían planeado esa foto específicamente para herir a Taehyung, como si la vida de todos girara alrededor del delirio Taekooker y como si cada foto de Jimin con Jungkook tuviera que ser automáticamente una agresión hacia Taehyung. Y no solo eso, sino que además empezaron con esa narrativa completamente insana de que Hobie supuestamente estaba ayudando a quitarle el novio a Taehyung para que Jimin se quedara con Jungkook. Como si estuvieran narrando una novela adolescente y no hablando de personas reales. De verdad era impresionante leerlos, porque no parecía que estuvieran comentando una simple foto de Instagram. Parecía que estaban escribiendo el capítulo 73 de un fanfic donde todos son villanos menos su ship. Y ahí es donde una se da cuenta de lo mucho que les arde Jikook, porque cualquier interacción de Jungkook con Jimin les activa un nivel de rabia completamente irracional. No pueden procesar una foto de ellos sin sentir la necesidad de convertir a Jimin en el malo de la historia y a Hobie en su supuesto cómplice. No pueden ver una imagen inocente sin empezar a inventar intenciones ocultas, venganzas, estrategias, conspiraciones y dramas que solo existen en su cabeza. Y lo más ridículo de todo es que después se llenan la boca diciendo que son los Jikookers los que inventan teorías, cuando ellos son literalmente capaces de convertir una foto casual en una trama maquiavélica donde Hobie ayuda a Jimin a robarle Jungkook a Taehyung. O sea, no hay nivel de proyección más grande que ese. Pero lo verdaderamente humillante para ellos vino después, con la historia de Taehyung en Londres. Porque ahí fue cuando volvieron a hacer el ridículo a una velocidad récord. Taehyung sube una historia, se ve a Jungkook, se ve a una persona de espaldas o volteada, y los Taekookers no esperaron ni 2 segundos para sacar sus conclusiones delirantes. Automáticamente empezaron con el circo de siempre, que Taehyung terminó con el Jikook, que ahora sí se está mostrando con su novio, que ustedes provocaron la ira de Tae y él decidió presumir su relación, que esto es la respuesta a la foto del Jikook, que Taehyung se está vengando. Y claro, otra vez la misma película. Cualquier cosa donde aparezca Jungkook cerca de Taehyung se convierte en una confirmación épica de su ship, en una venganza romántica, en una respuesta secreta, en una demostración pública de amor, en lo que sea que necesiten imaginar para sentirse validados por 5 minutos. Pero como no se cansan de humillarse solos, luego se dieron cuenta de que la persona del video no era quien ellos querían que fuera, sino Hobie. Y ahí fue donde empezó el show más grande de todos, el cambio de narrativa. Porque de repente el mismo Hobie que hace nada era un villano, un manipulador, un cómplice de Jimin. El hombre que supuestamente ayudaba a separar al Taekook, pasó mágicamente a convertirse en el mejor amigo del Taekook, en su mayor aliado, en la persona que los cubre, en el cómplice perfecto de sus citas, en el ángel guardián de su amor secreto.
O sea, perdón, pero eso ya no es ser payaso. Eso es directamente perder cualquier contacto con la coherencia. Y de verdad fue hasta gracioso ver la velocidad con la que lo reciclaron todo.